Vamos a ver un video, ¿sí? El tema de hoy son las primeras etapas del desarrollo, ¿sí? Vamos ya a empezar a ver lo que es embriología, que es el primer bloque que ustedes van a tener de la materia, ¿sí? Comienzo con el video, Jonathan. ¿Querías acotar algo más? Bueno, vamos a ver el video y después retomamos con algunos conceptos de la guía que son importantes para la autoevaluación y para entender un poco algunas cuestiones que se explican en el video también. Dale, genial. Bienvenidos al módulo de Embriología y Anatomía Sistemática del curso de ingreso a la carrera de Ciencias Veterinarias. En el video de hoy vamos a hablar de desarrollo embrionario. Dentro de los contenidos a abordar, vamos a desarrollar las primeras etapas del desarrollo embrionario, iniciando por el proceso de fecundación y finalizando con la formación del embrión trilaminar o tridérmico a través del proceso de gastrulación. Antes de arrancar con el tema propiamente dicho, debemos repasar una serie de conceptos importantes. El primero de ellos es el de organismos amniotas. Este término hace referencia a aquellos individuos que tienen la particularidad de reproducirse a través de un huevo o cigoto. En esta categoría englobamos lo que son las aves, los reptiles y los mamíferos. A su vez, dentro de estos organismos amniotas, vamos a ver que hay especies que adoptan diferentes estrategias reproductivas. Esto nos va a permitir clasificar a las especies en especies ovíparas o especies vivíparas. El término ovíparos hace referencia a aquellas especies que van a expulsar el huevo cigoto al medio ambiente para que allí continúe su desarrollo. Mientras que las especies vivíparas van a permitir que el huevo o cigoto tenga un periodo de desarrollo dentro del útero materno. Es así que las aves, todas las especies de las aves, son en su totalidad ovíparas. Los reptiles podemos encontrar tanto especies ovíparas como vivíparas, y los mamíferos son casi en su totalidad vivíparos, siendo la única excepción el ornitorrinco como representante de la clase de mamíferos que adopta como estrategia reproductiva la oviparidad. Bien, el segundo concepto a tener en cuenta es el de huevo o cigoto, lo cual recordemos que no es más que el producto de unión entre la gameta masculina, el espermatozoide, y la gameta femenina, el ovocito. Este huevo o cigoto va a contener al embrión y va a estar formado por una serie de membranas que tienen líquido en su interior y que van a formar sacos cerrados. Estos sacos cerrados son lo que denominamos anexos embrionarios. Estos anexos embrionarios no forman parte del embrión, no están presentes en la vida postnatal, pero son totalmente imprescindibles para el desarrollo embrionario. Dentro de los anexos embrionarios vamos a tener lo que es el amnios, el cual no es más que un saco cerrado que envuelve al embrión, contiene líquido en su interior y tiene como función proteger al embrión de traumas externos. Por otro lado vamos a tener el saco vitelino, que tiene una función netamente nutritiva. Vamos a tener al alantoides, que va a almacenar los desechos nitrogenados del embrión. Y por último, más externamente, vamos a tener el corion, que va a formar parte de lo que es la placenta. En las especies que son ovíparas, todas estas estructuras van a estar rodeadas, ¿sí?, por otras membranas que se van a calcificar en mayor o menor medida según la especie. Otro concepto importante es el de placenta. Recordemos que la placenta es un órgano mixto. Esto quiere decir que está formado tanto por componentes maternos como también por componentes fetales, y va a tener la función de permitir el intercambio de oxígeno y nutrientes entre la madre y el feto. Recordando un poco de taxonomía que hemos visto anteriormente, recordemos que la clase Mammalia pertenecía al reino animal y iba a estar
formada por dos subclases, ¿sí? Por un lado íbamos a tener la subclase prototeria y por el otro la subclase teria. La primera hace referencia a aquellos individuos que tienen una estrategia reproductiva similar a lo que son las aves y algunos reptiles, es decir, que van a expulsar el huevo cigoto al medio ambiente, para que allí continúe su desarrollo. Como representante de esta subclase vamos a tener al ornitorrinco. La subclase teria se va a caracterizar por tener un periodo de desarrollo dentro del útero materno. Y dentro de esta subclase vamos a tener dos infraclases. Por un lado, la infraclase metateria, la cual tiene como representante a los marsupiales, como los koalas y los canguros, que se caracterizan por tener un periodo de desarrollo intrauterino corto, la placenta es simple, y las crías nacen muy prematuras, por lo cual tienen que migrar a una bolsa o marsupio presente en el vientre de la madre para completar su desarrollo. Por otro lado, vamos a tener la infraclase euteria, que engloba a todas las especies y órdenes de interés veterinario. ¿Sí? Esta infraclase se va a caracterizar por tener un periodo de desarrollo intrauterino más largo y una placenta compleja. Sin embargo, en esta infraclase hay que hacer una salvedad, ya que las crías al momento del nacimiento pueden estar más o menos desarrolladas, dando por un lado lo que son las crías precociales y las crías altriciales. Las crías precociales ya nacen completamente desarrolladas y pocos minutos después del parto ya están caminando y siguiendo a su madre. Mientras que las crías altriciales nacen un poco inmaduras, generalmente están ciegas, no tienen buena audición, no caminan, sino que reptan, entonces, bueno, tienen un grado de desarrollo más incompleto que terminan de alcanzar su desarrollo total en las primeras semanas postnatales. Bien, dentro de esta infraclase vamos a tener, como dije, los órdenes de interés veterinario. Tenemos el orden Artiodáctila, que eran las especies que apoyaban en un número par de dedos, ¿sí? Recuerden que tenemos como ejemplo a los rumiantes y a los cerdos. Teníamos el orden Perisodáctila, que eran aquellas especies que iban a apoyar en un número impar de dedos, y vamos a tener como representante a lo que son los equinos. Y vamos a tener, por otro lado, el orden Carnívora, que va a tener como representante a los caninos y felinos. Bien, dicho esto, vamos a definir un par de términos que tienen más que nada que ver con la estrategia reproductiva que adopta cada especie. Así es que en los mamíferos hablamos de gestación cuando queremos hacer referencia al periodo de desarrollo del embrión y feto dentro del útero materno. Mientras que en las aves y algunos reptiles, que tienen como mecanismo de reproducción la oviparidad, el término más correcto es el de incubación, ¿sí? Para definir la sucesión de etapas que presenta el embrión feto dentro del huevo. Por otro lado, vamos a tener el parto versus la eclosión. El parto va a ser referencia en los mamíferos al momento de expulsión de la cría, mientras que la eclosión en las especies ovíparas va a ser referencia a lo que es el momento de ruptura de las membranas del huevo por parte de la cría. Bueno, ahora sí, metiéndonos más en el tema propiamente dicho de hoy, vamos a hablar de lo que es el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario se inicia con la fecundación. La fecundación no es más que la unión de las gametas masculina y la gameta femenina. Esto tiene como resultado final la formación de un huevo o cigoto y tiene lugar en lo que es la ampolla de la trompa uterina. ¿Sí? El huevo que se forma en los mamíferos tiene la particularidad de tener poca cantidad de vitelo y este vitelo está distribuido de manera homogénea. Por lo tanto, a la hora de clasificarlo decimos que es un huevo de tipo oligolecítico, lo cual significa poca cantidad de vitelo, y un huevo de tipo isolecítico, es decir, que el vitelo está distribuido de forma homogénea. Una vez formado el huevo cigoto, el cual está formado por una única célula, empieza el proceso de segmentación, es decir, que este huevo cigoto, que en principio es unicelular, se va a empezar a dividir para pasar a ser pluricelular. ¿Sí? Cada una de las células que va a formar este huevo cigoto se van a denominar blastómeras, y vamos a tener dos estadios, ¿sí?
principales en lo que es la segmentación. Vamos a tener por un lado el estadio de mórula y por otro lado el estadio de blastocisto. La segmentación o el patrón de segmentación en lo que son los mamíferos se caracteriza por ser de tipo holoblástica ligeramente desigual. Esto quiere decir, ¿sí?, que todo el huevo se va a segmentar, por eso es holo, y ligeramente desigual porque las células resultantes, es decir, las blastómeras, van a tener un tamaño ligeramente mayor en el polo vegetal que en el polo animal. Bien, dijimos que en la segmentación el huevo cigoto atravesaba por dos estadios, por un lado el estadio de mórula y por otro lado el estadio de blastocisto. El estadio de mórula se lo denomina así porque su aspecto externo es como el de una mora o frambuesa, ¿sí? En este estadio de mórula, ¿sí?, el embrión va a ir dividiéndose de 2 a 4 a 8, así hasta 32 células, y va a tener primero un estadio de mórula laxa, en el cual las blastómeras van a tener espacio entre ellas, mientras que después, por un proceso de producción de proteínas, sobre todo la E-caderina, estas blastómeras se van a unir más fuertemente a través de uniones nexo, y van a formar lo que es la mórula compacta. Bien, es importante resaltar que todo este proceso de segmentación está ocurriendo dentro de la trompa uterina. Y el huevo cigoto se encuentra recubierto por lo que es la membrana pelúcida, ¿sí? Una vez que se llega al estadio de 32 células, empieza el proceso de cavitación, ¿sí?, en el cual la mórula va a dejar de ser una mórula para pasar al estadio de blastocisto. Este blastocisto se va a caracterizar por tener una cavidad, ¿sí?, que la denominamos blastocele. Bien, lo que sucede para que la mórula pase a un estadio de blastocisto es que las blastómeras se empiezan a organizar, ¿sí?, empiezan a separarse, se empiezan a agrupar en un macizo celular, ¿sí?, y empiezan a dejar una cavidad en su interior y una delgada capa de células en la periferia, ¿sí? Entonces, todos estos cambios hacen que se pase del estadio de mórula al estadio de blastocisto. El blastocisto o blástula se va a caracterizar por tener lo que es, por un lado, el macizo celular interno, ¿sí?, o también llamado embrioblasto, una cavidad, ¿sí?, que es la que denominamos blastocele, y externamente, ¿sí?, tapizando lo que es el blastocele, se encuentra lo que es el trofoblasto, ¿sí?, que no es más que las blastómeras que adquirieron un aspecto plano y se reordenaron hacia la periferia del huevo. Bien. Una vez que se alcanza el estadio de blastocisto, ¿sí?, este generalmente se llega una vez que el huevo alcanzó el útero materno, y una vez que alcanza el útero materno se va a producir lo que es la eclosión, ¿sí?, en el cual se va a romper la membrana pelúcida que hablábamos hoy, y lo que es el huevo va a contactar directamente con la mucosa uterina para producir lo que es la anidación, ¿sí? Bien, una vez producida o durante la anidación, va a producirse lo que es un reordenamiento de este macizo celular interno, ¿sí? Ese reordenamiento celular nos va a dar la formación de un embrión bilaminar. Esto quiere decir que las células, ¿sí?, del macizo celular interno se van a diferenciar en dos poblaciones. Por un lado, una población que va a estar más superficial, ¿sí?, que la vamos a denominar epiblasto, y una población celular que va a estar en contacto con lo que sería el blastocele y lo que es el futuro saco vitelino, que es el hipoblasto, ¿sí? Entonces ahí tenemos la formación del embrión bilaminar. Bien, una vez que se forma el embrión bilaminar, el siguiente proceso es el proceso de gastrulación. En este proceso se va a caracterizar por grandes movimientos celulares, ¿sí? Vamos a ver que si nosotros tuviéramos la posibilidad de seccionar el amnios, veríamos en la superficie dorsal del embrión,
en lo que es el extremo caudal, la formación de una línea primitiva. Esta línea primitiva se forma principalmente por un aumento de altura de las células que forman la parte central del epiblasto y también por un agrupamiento celular de las células del epiblasto. Entonces, esos dos fenómenos contribuyen a la formación de esta línea primitiva. Esta línea primitiva va a tener un surco en su interior, que lo llamamos surco primitivo, que va a estar flanqueado por dos crestas que se llaman crestas primitivas. Y en el extremo más craneal de esta línea primitiva va a aparecer un nodo, que lo llamamos nodo primitivo, nodo de Jensen, que va a tener en su centro una fosita, que la denominamos fosita primitiva. ¿Por qué aclaramos todo esto? Bueno, porque a partir de estas estructuras, de lo que es la línea primitiva y el nodo de Jensen, van a suceder lo que son los movimientos de la gastrulación, ¿sí? Durante la gastrulación, lo que sucede es que las células del epiblasto van a empezar a invaginarse, ¿sí? Por la línea primitiva y por el nodo de Jensen, ¿sí? Hacia lo que sería el hipoblasto, y van a desplazar a este hipoblasto, ¿sí? Entonces, las primeras células que se invaginan del epiblasto y desplazan al hipoblasto, forman lo que es la primera capa, o la capa embrionaria más interna, que la denominamos endodermo. Por otro lado, o sea, estos movimientos de invaginación continúan, ¿sí? Y las células que se siguen imaginando por la línea primitiva y el nodo de Jensen, se van a disponer entre lo que es el endodermo recientemente formado y el epiblasto, que va a ser la capa, vamos a ver ahora que va a formar la capa embrionaria más externa. Entonces, las células que se invaginan en un segundo paso, ¿sí? Van a formar lo que es la segunda o la capa embrionaria del medio, que la denominamos mesodermo, ¿sí? Y por último, el epiblasto, ¿sí? Se va a diferenciar, ¿sí? Y va a formar la última capa embrionaria, que es el ectodermo. Entonces, una vez que se realizan todos los movimientos de invaginación de las células del epiblasto, el embrión queda conformado por 3 capas embrionarias, y a partir de estas 3 capas embrionarias se van a suceder o se van a formar todos los tejidos y órganos del animal, ¿sí? Entonces, vean cómo una vez finalizada la gastrulación, tenemos que el embrión deja de ser bilaminar para pasar a ser trilaminar, teniendo que vamos a tener la capa más externa, ¿sí? Que va a ser el ectodermo, que va a originar principalmente lo que es el sistema nervioso central y parte de la piel, sobre todo la capa más superficial, la epidermis. Vamos a tener una capa del medio, que si lo comparamos con la estructura de un sándwich sería como el jamón. Entonces, esta capa se llama mesodermo y va a formar lo que es tejido muscular, ¿sí? Va a participar también en lo que es la formación de lo que es corazón, y vamos a tener también que va a formar lo que es componentes óseos y cartilaginosos. Bien, y la última capa, la más interna, ¿sí? Es el endodermo, que va a formar principalmente parte de lo que es el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Entonces, bueno, con esto, digamos, con el proceso de gastrulación, llegamos a la formación del embrión trilaminar. El embrión trilaminar está compuesto por estas 3 capas que mencionamos, y vamos a ver que cuando avancen en lo que es el curso de embriología van a ver el desarrollo de cada una de estas capas para formar lo que es el animal definitivo ya en la vida postnatal. Así que bueno, con esto terminamos. Espero que les haya servido, y cualquier duda no duden en consultar.
Bueno, vamos a ver algunas cosas en relación al video. Vamos a esperar que cargue bien. Bien, ahí estamos. Bueno, lo primero que vamos a ver es esto con respecto, vamos a fecundación, vamos a empezar por el principio de todo. Bien. Vamos primero a lo que es el término fecundación. Bien, que como se explica en el video, es la unión de la gameta masculina, es decir, el espermatozoide, con la gameta femenina, ¿sí? Con el óvulo. ¿Qué es lo que se forma? Una célula huevo o cigoto. Ese sería el resultado de la fecundación. Lo siguiente que hay que saber es dónde se produce esa fecundación. Algo ya habíamos adelantado en la clase pasada, cuando vimos aparato genital. La fecundación va a ocurrir dentro del tracto genital femenino, en la trompa uterina, ¿sí? Si recuerdan, la trompa uterina tenía tres partes, un infundíbulo, una ampolla y un istmo. Precisamente en la ampolla es donde se va a producir la fecundación. Es decir, luego de lo que sería la ovulación, la liberación del óvulo por parte del ovario, va a ser captado ese óvulo por el infundíbulo de la trompa uterina y de esta manera ingresa a este órgano donde va a fusionarse, va a unirse al espermatozoide, ¿sí? A la gameta masculina. Es decir, el espermatozoide recorre todo el tracto genital femenino hasta alcanzar la trompa uterina donde se produce la fecundación. ¿Queda claro eso? Entonces, cuando nosotros le preguntemos dónde se produce la fecundación, tienen que ser específicos y poner que se produce en la ampolla de la trompa uterina, ¿sí? Bien. Después, obviamente, lo que ocurre con la fecundación es, bueno, esto lo van a ver mucho más adelante en biología celular. Se restituye el número diploide de cromosomas, ¿sí? Es un juego completo de cromosomas en una célula donde va a haber 50% de lo que serían los cromosomas del padre y 50% de los cromosomas de la madre. Bien. Ahí tenemos la dehiscencia, ¿sí? La liberación del óvulo de lo que sería el infundíbulo de la trompa uterina y la fecundación con la formación del huevo cigoto, donde ya ocurrió precisamente la unión entre la gameta masculina y la gameta femenina. Todos los procedimientos que vienen después hasta llegar al útero van a estar caracterizados por una serie de divisiones celulares, ¿sí? Donde se van a terminar formando algunas estructuras que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los diferentes periodos, ¿sí? Entonces, ahora lo que vimos fue el proceso de ovulación, obviamente, y el proceso de fecundación dentro de la ampolla de la trompa uterina. Precisamente
a lo que hago referencia con una serie de segmentaciones es a esto. ¿Bien? Entonces, ahora volvemos a la anterior. Perdón, ahora seguimos con esto y luego volvemos al principio donde teníamos algunos anexos embrionarios que son comunes, obviamente, a un animal ovíparo o a un animal placentario. Entonces, como para ir cerrando un poco o entendiendo un poco esto. Bien. Esto de las características oligo- o isolecíticas hace referencia al proceso o a los diferentes procesos de segmentación que va a sufrir después ese huevo cigoto formado durante la fecundación. ¿Sí? O se va a segmentar una parte o se va a segmentar todo. Eso hace referencia a lo que es oligo o isolecítico. Una vez formado el cigoto, ¿sí? Empiezan estas etapas de segmentación, que son las que les mencionaba recién. Bien. ¿Dónde empieza la segmentación? ¿Dónde empiezan a verse esta serie de divisiones del huevo cigoto? Dentro de la misma trompa uterina, es decir, una vez que se produjo la fecundación, este cigoto sigue avanzando, ¿sí? Sigue avanzando hasta llegar al útero donde se va a producir la implantación, ¿sí? Recuerden que es necesaria la implantación para que haya gestación, si no de lo contrario no va a haber desarrollo embrionario, y ni fetal obviamente. Entonces, esa segmentación empieza en una etapa temprana que aún ese huevo, el cigoto, se encuentra dentro de la trompa uterina. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el primer resultado de lo que sería la primera segmentación? La mórula. Perdón, a medida que cada vez aumenta el número de blastómeras. Las blastómeras son las células. Ahora volvemos a la imagen anterior, así lo vemos, o bajamos en esta que es lo mismo. Esto que vemos acá son blastómeras, ¿sí? Esto y estos son blastómeros. Esto sigue siendo blastómero, esto sigue siendo blastómero, esto sigue siendo blastómero, y no importa la cantidad de veces que se segmente o se dividan, la célula se llama blastómero. Entonces, esas blastómeras, el primer resultado que vamos a tener, ¿sí? Producto de la división y obviamente acumulación de esa blastómera va a ser la mórula. Bien. Pero primero vamos a tener una mórula compacta, que es esto que dice acá. Con un aspecto de mora, por eso se llama mórula. Bien. La siguiente etapa durante estos procesos de segmentación va a ser la blástula. ¿Sí? Estadio de blástula, donde vamos a tener el blastocisto. Este blastocisto no va a ser ni más ni menos que el futuro embrión. Teníamos una masa compacta al principio, ¿sí? Que formaba la mórula. Cuando empieza a formarse la blástula, lo que vamos a tener es, por un lado, un macizo celular, ¿sí? Que es el blastocisto, pero por otro lado vamos a tener una cavidad. Esa cavidad se denomina blastocele. ¿Sí? Blastocisto, que es donde es a partir del acúmulo de células donde se va a formar el embrión. Una cavidad que rodea a ese blastocisto, que se llama blastocele, y periféricamente vamos a tener, ¿sí? Una serie de células que van a formar la pared de esta esfera, como dice ahí el texto, que se está formando. Terminamos con esto y pasamos a la siguiente imagen, así lo podemos ver bien. ¿Qué es esto que vemos acá? Esto sería el blastocisto. Fíjense que dice embrioblasto, es decir, que a partir de este acúmulo celular se va a formar el embrión, bien digo, el blastocele, que es la cavidad, ¿sí? Y
una serie de células que se ubican en la periferia de esta vesícula, que se va a llamar trofoblasto. Este trofoblasto, no se olviden el nombre, porque cuando empecemos a ver los procesos de segmentación que llevan a la etapa de gastrulación, vamos a ver qué es lo que pasa con este trofoblasto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Se produjo la fecundación dentro de la ampolla de la trompa uterina. Ese huevo cigoto que se forma a partir de la fecundación empieza su recorrido en el interior de la trompa uterina hasta llegar al útero. En ese recorrido dentro de la trompa uterina empiezan algunos procesos de segmentación del cigoto, donde vamos a tener al principio una mórula, ¿sí? Y si volvemos a la filmina, a la página anterior, fíjense que acá les dice de 4 células, ¿sí? Acá tenemos más, hasta llegar a la mórula de 8 células, ¿sí? Eso ocurre todo dentro de la trompa uterina. Luego dijimos que la etapa siguiente al de mórula iba a ser el de blástula, que es esto que vemos acá. Blástula, donde vamos a tener ese acúmulo celular ubicado en uno de los polos de la vesícula, que se llama embrioblasto, ¿sí? Una serie de células periféricas que van a formar el trofoblasto y una cavidad, ¿sí?, que contiene líquido en su interior, que se va a llamar blastocele. ¿Sí? Bien, ¿cómo nos damos cuenta que en esta etapa todavía estamos dentro de la trompa uterina y no en el útero? Porque aparece esta capa externa que se llama membrana pelúcida. En su momento lo van a ver bien con detalle cuando vean biología celular e histología. Esa membrana pelúcida, ¿sí?, va a envolver al huevo cigoto y obviamente a cada uno de los productos de estas segmentaciones dentro de la trompa uterina. Pero esa membrana pelúcida desaparece al ingresar al útero, y precisamente en el momento que desaparece la membrana pelúcida es cuando se va a producir la implantación, es decir, la unión de este embrioblasto, es decir, esta vesícula que contiene el embrioblasto con la pared uterina. ¿Se entendió? Bien. A ver si hay algo más importante acá, pero me parece que no. Habla mucho, no, de los blastómeros, no. Bueno, esto sí es importante, esta definición que tienen acá abajo. El blastocisto es el conjunto formado por el blastocele, el embrioblasto y el trofoblasto. Todo esto se llama blastocisto. ¿Bien? Del embrioblasto, que es precisamente ese acúmulo de células que vemos ahí arriba, este acúmulo de células que vemos ahí arriba, se van a formar todos los componentes embrionarios, ¿sí? Y algunos de los anexos embrionarios también, como el amnios, el saco vitelino y el alantoides. Esto lo tienen ustedes en la guía. Nosotros lo que hacemos es mostrarle dónde tienen la información y explicar un poco estos procedimientos. Bien, dijimos que eran importantes las células esas periféricas que iban a formar el trofoblasto. ¿Bien? Fíjense lo que dice acá. No intervienen para formar ninguna parte del embrión. ¿Sí? Después vamos a tener las células que van a formar el embrioblasto, o macizo celular interno, como dice acá. Esto sí, es decir, ese embrioblasto, ese acúmulo que veíamos recién en uno de los polos de la vesícula, se van a formar todos los tejidos del embrión y anexos embrionarios, que después vamos a volver a la primera o segunda página, que es donde habla de los anexos embrionarios.
Bien, ¿qué dijimos? Que todo esto sucedía dentro de la trompa uterina. Fíjense lo que dice acá. Cuando el trofoblasto contacta con el endometrio, secreta enzimas, ¿sí?, que actúan sobre el tejido uterino para favorecer la implantación del blastocisto. Acá ya estamos dentro del útero. ¿Bien? Es decir, que todo lo que venga a partir de ahora ocurre dentro del útero. ¿Qué ocurre durante la implantación? Vamos a ver una reorganización de células del embrioblasto. ¿Sí? Donde se va a formar el embrión bilaminar o bidérmico, es decir, que el bilaminar o bidérmico significa que tiene dos capas. Bien, esto ya estamos en el útero, se produce la implantación y vamos a tener un embrión con dos capas. Es decir, ese macizo celular que nosotros veíamos ubicado en uno de los polos de la vesícula, ahora, de ser un macizo celular, va a tener dos capas de células. ¿Cuáles son esas capas de células? Acá está. El epiblasto y el hipoblasto. ¿Bien? El hipoblasto se forma a partir de las células del embrioblasto que contactan con el blastocele. Ahora vamos a ver cuál es eso. Bien. ¿Qué va a ocurrir con ese hipoblasto? Sus células van a empezar a migrar y van a revestir, es decir, van a tapizar la cavidad del saco vitelino. ¿Bien? Vamos a la siguiente página. Acá vemos el embrioblasto, como dice la imagen. Fíjense, todas estas células que están tapizando a lo que sería el saco vitelino son el hipoblasto. El epiblasto es esta capa de células que queda acá. Y precisamente de ese epiblasto es donde nosotros vamos a tener el origen de las capas embrionarias, es decir, de esas células que van a formar los tejidos embrionarios. Como dice acá, el epiblasto da origen a todos los tejidos definitivos del embrión. ¿Sí? Precisamente de este epiblasto es de donde nosotros vamos a ver luego la división celular o movimientos celulares que van a llevar a la formación de un embrión trilaminar, que era lo que se hablaba en el video, donde vamos a ver un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Esas tres capas van a surgir de este epiblasto. Entonces, como para ir repasando un poco, el embrión didérmico está formado por el epiblasto y el hipoblasto. El hipoblasto va a tapizar las paredes del saco vitelino, como se ve acá, esto amarillo, ¿sí? Hipoblasto, y el epiblasto va a contener todas las células que van a dar origen a los tejidos definitivos del embrión. De ese epiblasto, como dijimos, se van a formar las tres hojas embrionarias definitivas, que dijimos que eran el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y ahí es donde pasamos a la siguiente etapa. ¿Sí? Nosotros arrancamos de ovocigoto, que es producto de la fecundación, una serie de segmentaciones que primero llevaron a la formación de una mórula y luego de una blástula. En esa blástula íbamos a tener una vesícula que contenía a un macizo celular que llamábamos embrioblasto o blastocisto, ¿sí?
una cavidad que llamábamos blastocele y una serie de células externamente que tapizaban esta vesícula que se llamaba trofoblasto. Este blastocisto siguió su avance, llega al útero, ¿sí? Estas células del trofoblasto lo que hacen es degradar a la membrana pelúcida y favorecer de esta manera la implantación en el endometrio, que es la pared más interna del útero. Una vez que se produce la implantación, vamos a ver que de ese macizo celular o de ese embrioblasto se van a diferenciar dos tipos de células, o dos capas, es decir, células que van a formar dos capas diferentes. Una capa más interna, que se llama hipoblasto, y que la única función que van a tener en este momento es tapizar el interior del saco vitelino, y por otro lado vamos a tener un epiblasto, que a partir de este epiblasto, de esta célula, se va a formar el embrión trilaminar. Es decir, hasta este momento nosotros teníamos un embrión bilaminar o didérmico, con dos capas, hipoblasto e epiblasto. La siguiente etapa que vemos entonces es la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es una etapa en la cual ocurren grandes movimientos celulares, ¿sí? Y estos movimientos celulares están identificados que ocurren en relación al epiblasto. Por eso decimos que del epiblasto se van a formar las capas que den origen a los tejidos definitivos del embrión. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Acá estamos en gastrulación. Por ahora ninguna pregunta. Bueno. Como les dije, la gastrulación se caracteriza por abundante y diversos movimientos celulares que permiten, a partir del epiblasto, se formen 3 hojas embrionarias. Eso sería el resultado de la gastrulación. Es una etapa de grandes movimientos celulares a partir del cual se va a formar el embrión tridérmico o trilaminar. Esas células van a empezar a tener movimientos migratorios, ¿sí? Y van a empezar a introducirse dentro de lo que sería el disco embrionario a través de la línea primitiva, el nodo de Gense y la fosita primitiva. Fíjense que son los sitios donde ocurren los movimientos celulares característicos de la gastrulación, es decir, no ocurren en todo el embrión en formación, sino que vamos a tener puntos específicos donde hay señales inductoras que hacen que estas células empiecen a dividirse y empiecen a migrar de forma activa y ubicarse de una manera tal que nos dé como resultado de la gastrulación un embrión trilaminar o tridérmico. Bien, fíjense una cosa. Igual voy a nombrar cosas acá que todavía no vimos, pero no importa, ahora lo vemos. Acá lo que tenemos es el amnios seccionado, ¿sí? Esto es un anexo, un saco, uno de los sacos embrionarios, uno de los sacos extraembrionarios, anexos extraembrionarios, que es donde queda incluido el embrión, ¿sí? El amnios o saco amniótico es el que va a contener el líquido amniótico que va a favorecer, no va a favorecer, sino que es donde queda contenido el embrión y feto. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos viendo es una vista dorsal. Ventralmente a ese disco embrionario lo que estamos viendo es el saco vitelino. Y ahí vemos nodo primitivo o nodo de Gense, línea primitiva, ¿sí? Que son los lugares donde las células de este epiblasto empiezan a migrar, ¿sí? Como que se empiezan a introducir dentro de este disco embrionario para formar las 3 capas definitivas del embrión. Y así de esa manera formar un embrión trilaminar. Es esto que vemos acá. Acá teníamos una vista dorsal. Sacamos el saco vitelino para poder ver el disco embrionario, ¿sí? Si yo hago un corte transversal de ese disco embrionario, lo que voy a estar viendo es esto. ¿Qué veo acá? Línea primitiva y nodo de Gense, las células del epiblasto,
y esas células del epiblasto empiezan a interiorizarse o internalizarse para formar las diferentes capas embrionarias que van a dar origen al embrión trilaminar. Entonces, la capa más externa es la que se va a llamar definitivamente ectodermo. Vamos a tener una capa media, que es la que vamos a llamar mesodermo, ¿sí? Y vamos a tener también células que van a empezar a desplazar a las células del hipoblasto para formar el endodermo, que es la capa más interna. Ectodermo se va a formar externamente. Mesodermo con sus diferentes partes, que ahora no las vamos a ver, no importan en este momento, después lo vamos a ver bien en la embriología, que es la capa media y una serie de células que van a empezar a desplazar a esas células del hipoblasto, ¿sí?, que se encontraban en el embrión didérmico, para dar origen al endodermo. ¿Quedó claro esto? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Nada, Reggie. ¿Vos tenés alguna duda? No, ellos se ve que tampoco, se ve que entendieron. Pero son siempre los mismos que responden en el Sí. chat. Celeste, Félix. Resultado, sí, resultado de la gastrulación, un embrión tridérmico o trilaminar. Así es como veríamos las diferentes etapas en esquema, ¿sí? Vemos acá un embrión didérmico, ¿sí? Tridérmico, donde ya podemos observar la capa más externa formando el ectodermo, una capa media, que sería el mesodermo, y la capa más interna, que en este caso no la estamos viendo, pero sería el endodermo. El endodermo se va a formar acá, que es lo que sería el intestino primitivo. Ahí tendríamos el endodermo. Siempre vamos a identificar con los mismos colores las diferentes capas. Con este azul o violeta, o como ustedes lo vean, es el ectodermo. El mesodermo siempre lo vamos a caracterizar con un color rojizo amarronado, mientras que lo que es el endodermo va a ser un color verdoso, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? El amnios o saco amniótico y el saco vitelino. Esos son los anexos embrionarios que nos está faltando ver y ver bien sus funciones. ¿Cuál es otro de los anexos embrionarios que acá no estamos viendo? El alantoides. El alantoides queda conectado a lo que sería el intestino primitivo y va a ser el saco o la estructura extraembrionaria que va a encargarse de acumular todos los desechos del metabolismo y durante el desarrollo embrionario y fetal. ¿Sí? Ahí vemos el ectodermo, el mesodermo con sus diferentes partes, el endodermo estaría acá. Acá lo que está pasando es un proceso de plegamiento embrionario, que ahora no lo vamos a ver, lo vamos a ver muchísimo más adelante, que va a dar como resultado esto, ¿sí? Es decir, vamos a tener primero una etapa de disco embrionario y después vamos a tener un embrión con esta forma, así que una forma más cilíndrica. Vamos a tener el intestino primitivo acá, formado a partir del endodermo, ¿sí?, conectado al saco vitelino, y después vamos a ver por qué queda conectado al saco vitelino, qué función tiene este saco vitelino. Y a partir del ectodermo vamos a ver el tubo neural, que es la estructura a partir de la cual se van a originar los diferentes órganos del sistema nervioso central. ¿Bien? Después vamos a tener el mesodermo. El mesodermo va a dar origen a múltiples tejidos del embrión y del feto. Músculos, huesos, parte de la piel, bueno, un montón de cosas que ahora es mucha información. Para lo que tienen que saber en esta etapa es demasiado. ¿Sí? Acá tenemos lo que veíamos recién, era un corte transversal. Ahora, en este caso, lo que vemos
es un corte longitudinal, es un corte mediano, ¿sí?, de ese embrión. Ahí vemos externamente el ectodermo, el mesodermo como una capa media, y vamos a ver internamente al endodermo. El saco vitelino, que lo vemos en ventral, el saco amniótico, que lo vemos hacia dorsal, y vemos que de la parte caudal del intestino primitivo vamos a tener conectado el alantoides. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es ese proceso de plegamiento que les mencionaba recién, donde se está formando el intestino primitivo y empieza a sufrir ese embrión estos distintos plegamientos que van a dar origen a lo que sería la forma definitiva. Después ahí habla de la etapa de neurulación, eso no lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a ver después. La fosa primitiva es eso, justo, que vimos acá en esta imagen. Nosotros tenemos el nodo de Hense, que es una sobreelevación, línea primitiva y fosa primitiva, que sería esa parte central, donde vemos como si fuera una depresión, ¿sí?, del tejido. Eso sería una fosa, eso sería la fosa primitiva, o fosita primitiva. ¿Sí? Esto es lo mismo que veíamos recién, el disco embrionario, al cual estamos viendo porque le cortamos el saco vitelino que se encuentra hacia dorsal, y después hacia ventral lo que vemos es el saco vitelino. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Como para que ustedes empiecen a imaginarse cómo se va modificando ese embrión en las diferentes etapas. Esto sería el ectodermo, ¿sí? Ahí se está formando el tubo neural, no importa, no se acuerdan de ese nombre por ahora, después lo van a necesitar. Esto que vemos a los costados sería el mesodermo, ¿sí? Esto que vemos acá sería el mesodermo. Esto sigue siendo, en la línea media de ese color violeta o azul, el ectodermo. ¿Qué es lo que yo no veo acá? Precisamente lo que no veo es el endodermo, porque el endodermo me queda hacia ventrales, en la capa más interna de este embrión. Yo tendría que hacer un corte transversal para poder ver el endodermo. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los anexos extraembrionarios, las membranas extraembrionarias, esos anexos que estamos mencionando ya hace un rato? Acá por un lado lo que vamos a tener es el saco amniótico, el amnios, ¿sí?, con contenido, en su interior contiene líquido amniótico, que sirve para proteger al embrión y feto, ¿sí?, de movimientos bruscos, sirve como amortiguador también. Después vamos a tener el saco vitelino. El saco vitelino, ¿se acuerdan que yo les dije que estaba conectado a una parte del intestino primitivo? Más precisamente a lo que sería la parte media del intestino primitivo. Y este saco vitelino va a contener el vitelo. Acá tenemos que hacer la diferencia con respecto a la importancia entre las especies ovíparas, es decir, aquellas que ponen huevo, y las especies placentarias, que son la mayoría de los mamíferos que vamos a ver nosotros. Cuando hablamos de especies que ponen huevos, como puede ser una gallina, y podemos también ir a lo que es una tortuga, si quieren, ese vitelo va a ser el encargado de aportarle los nutrientes al embrión y al feto durante el desarrollo. De hecho, si alguno ha visto alguna vez la eclosión de una tortuga, o ha visto alguna tortuga joven, en lo que sería la parte ventral, tienen como si fuera un disco color amarillento anaranjado. Precisamente eso es el vitelo, porque sigue sirviendo, en el caso de las tortugas, para una alimentación posterior al nacimiento, a la eclosión, perdón, no al nacimiento. En el caso de los animales, por ejemplo de las aves, ese vitelo es lo que todos conocemos como la yema del huevo. ¿Sí? Ese vitelo en el interior del huevo, a medida que se va desarrollando el embrión y feto, va a servir como alimento para el embrión, que es el que le aporta los nutrientes. En el caso de las especies mamíferas que nosotros vemos, incluidos nosotros los humanos, que nos desarrollamos dentro de una placenta,
el intercambio de nutrientes entre la madre, el embrión o feto, se produce a través de esta membrana, de esta placenta, de este órgano. No necesitamos un vitelo para nuestra alimentación. Por lo tanto, cuando se avanza el desarrollo del embrión y feto, en el caso de desarrollo intrauterino y placentario, ese vitelo se reduce, ¿sí? Queda un pedículo vitelino con un saco vitelino muy, muy reducido, porque el aporte de nutrientes ocurre a través de la placenta. Hay un intercambio entre lo que es el feto y la madre, a nivel uterino, obviamente. ¿Se entiende? Entonces tenemos que contextualizar a qué especie nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo a una especie que pone huevo, el vitelo es muy importante porque es el que va a alimentar, le va a aportar los nutrientes a ese embrión o feto en desarrollo que se encuentra dentro del huevo. Ahora, si estamos hablando de una especie euteria, es decir, que va a desarrollarse dentro de un útero rodeado de una placenta, el vitelo no va a ser importante, se va a reducir durante el desarrollo, porque el intercambio de nutrientes ocurre entre la madre y el feto o el embrión a través de la placenta. El cordón umbilical en realidad es el conjunto de arterias, venas, ¿sí?, que entran o salen al feto y que comunican a la placenta, más el pedículo vitelino, que es esto que nosotros vemos acá, ¿sí?, el pedículo vitelino, más el pedículo alantoideo, que es este que vemos acá. Todo eso forma el cordón umbilical, ¿sí? Es un conjunto de estructuras que forman el cordón umbilical. Profe, Sí. yo una duda que tengo es, ¿por qué se ve así como si fuesen dos membranas, algo así, y muchas veces cuando se ve el nacimiento se ve como el cordón así, no se ve todo eso que se muestra en la... No, pero si vos sepas, a ver, precisamente, esto es lo mismo que, no sé si lo mencionamos la clase pasada cuando hablamos de cordón espermático. El cordón espermático parece toda una estructura, pero en su interior tiene el conducto deferente, a la arteria testicular, a la vena testicular, a los nervios. Es todo lo mismo. Esto también se llama cordón umbilical. Es una estructura que está envuelta en varias membranas y que en su interior tiene a la arteria y a la vena umbilical, al pedículo alantoideo y al pedículo vitelino. Nosotros no vemos las cosas por separado en el cordón, si no, no se llamaría cordón umbilical. Cordón umbilical se llama cordón porque se forma una sola estructura que en su interior va a tener todo esto. Ah. ¿Sí? Sí. Bien. Todo eso formaría el cordón umbilical. Por último nos queda lo que es el alantoides. El alantoides también va a tener conexión, ¿sí?, con la placenta y, como dije hace un ratito, en este caso, este saco va a ser el encargado de servir como intercambio, ¿sí?, pero para acumular los desechos que se van formando durante el desarrollo. ¿Sí? Por eso está conectado a lo que sería la última parte del intestino primitivo. ¿Bien? ¿Se entendió? Vamos a tener el saco amniótico con el líquido amniótico en su interior, que sirve como protección al embrión y feto en desarrollo. Vamos a tener también el saco vitelino, que, como les dije, dependiendo de la especie va a ser importante para la nutrición durante el desarrollo embrionario y fetal. Y vamos a tener el alantoides, que va a ser el encargado de acumular los desechos que se producen durante el desarrollo. ¿Bien? Acá tienen lo que yo les dije. En los mamíferos euterios, estos anexos conectan al embrión feto con el útero materno. Y van a contribuir en la formación de la placenta, obviamente. Ahí tienen alguna explicación con respecto a lo que sería el amnios, cavidad amniótica y líquido amniótico. La cavidad amniótica, obviamente, es el interior de ese saco, ¿sí?, de lo que sería el amnios.
Y acá vemos también un corte transversal de cómo va sucediendo esa cavitación, es decir, cómo se va formando el saco amniótico, que queda hacia dorsal del embrión, y cómo se va formando el saco vitelino, que queda hacia ventral y conectado al intestino primitivo. Ahí tienen lo que yo les mencioné recién con respecto al saco vitelino o vesícula vitelina, es este cuadro. Fíjense, lo tienen bien diferenciado. Amnios por un lado, vesícula y saco vitelino por otro. Y creo que por acá tienen el alantoides también acá. Bueno, el corion. El corion es lo que se va a originar a partir del trofoblasto, que es parte de la placenta, por eso decíamos que no se iba a originar ningún tejido embrionario del trofoblasto, sino que van a tener el origen del corion. Bien, acá terminamos con la parte teórica. Vamos a hacer 10-15 minutos de recreo y comenzamos con la parte práctica. Del tema de hoy. Bueno, los dos primeros puntos son referidos a la actividad de la clase pasada. Ahora vamos a empezar con la actividad número 3, ¿sí? Bueno, el punto número 3 dice, defina los siguientes términos referidos a la gestación de los mamíferos. El primer término es fecundación, ¿sí? Como les explicó el video y también les hizo mención Jonathan, la fecundación es la unión de la gameta masculina, es decir, el espermatozoide, con la femenina, el ovocito del óvulo, para formar el huevo cigoto. Tengan en cuenta dónde se da esta fecundación, que es en la trompa uterina, ¿sí? Específicamente en la ampolla. No sé si de fecundación quedó alguna duda, si no, continuamos. Después pasamos al término de segmentación, ¿sí? La segmentación, ¿cómo la vamos a definir? Como una división sistémica, ¿sí? de las células, que las vamos a llamar blastómeras, ¿sí? Y en toda esta etapa se va a ir recorriendo lo que es la trompa uterina, ¿sí? Sí, Paola, no sé qué término fue el que no te quedó claro, si el de segmentación o el de fecundación. Está bien. Igual estaría bueno que ustedes se vayan guiando en la guía, sí, que ambos, todos los términos y todo, como les fue marcando Jonathan, lo tienen ahí mismo. ¿Sí? Bueno, la fecundación la definíamos como la unión de la gameta masculina, es decir, el espermatozoide, con la femenina, que es el ovocito, para formar el huevo o cigoto. Y que esto ocurre en la trompa uterina, más específicamente en la ampolla. La segmentación la definimos como la división sistémica de las células, ¿sí? Que ya las llamamos blastómeras, y esto va a ser recorriendo la trompa uterina, ¿sí? Se va a ir dando en el recorrido de la trompa uterina la segmentación. El próximo término que tenemos para definir es el de mórula, ¿sí? Que es cuando estos blastómeros, ¿sí? forman una esfera compacta. Y se le llama mórula porque esta esfera compacta va a estar
forma o aspecto de mora, ¿sí? De ahí viene el nombre mórula. Después tenemos la definición de blastocito, que es el conjunto formado por un blastocele, que el blastocele es la cavidad, ¿sí? El embrioblasto, que es este macizo celular que teníamos, que ahora lo vamos a volver a ver en imágenes, y el trofoblasto, ¿sí? Eran todas estas células periféricas que rodeaban a la célula. Después, por último, tenemos la definición de gastrulación, que son los movimientos, ¿sí? Diversos y abundantes que empieza a hacer este cigoto, que van a permitir que a partir del epiblasto, ¿sí? Se van a formar 3 hojas embrionarias. Así dar origen a lo que es el embrión trilaminar, ¿sí? Ahora pasamos al siguiente punto, cuando cargue. Que es el de esta imagen, ¿sí? Que ustedes la tienen en la guía. Pero bueno, la vamos a ir completando juntos. Bueno, acá lo que marca la primera línea es un blastómera, ¿sí? Esto más chiquito es lo que se llama cuerpo polar, ¿sí? Y lo de alrededor es membrana pelúcida. Lo que ustedes tienen que determinar también en estas imágenes es el estadio en que está, ¿sí? En este caso, como vemos, hay 2 células. Este estadio se llama estadio de 2 células, ¿sí? En este siguiente punto, como ven, corresponde a lo mismo las flechas, ¿sí? A las blastómeras, a los cuerpos polares y a la zona pelúcida. Lo que ocurre acá es que ya hay 4 células, ¿sí? Se está ocurriendo la segmentación. Y acá igual, ya tenemos una mórula, ¿sí? De 8 células. Y acá ya dejó de ser mórula, ¿sí? ¿Qué ocurrió acá? Acá tenemos la cavidad, el blastocele, ¿sí? El macizo celular, ¿sí? Y el trofoblasto. Acá es estadio de blástula o blastocisto. ¿Esto quedó claro? ¿Estos 4 estadios? Sí, el último estadio es el estadio de blástula o blastocisto, ¿sí? Que acá era ya cuando se formaba una cavidad, que es la que marca esta línea, ¿sí? Que es el blastocele, las células periféricas, que forman lo que es el trofoblasto, ¿sí? Y este macizo celular que se denomina embrioblasto. Genial. Bueno, en el siguiente punto van a tener que realizar un esquema, ¿sí? De una sección transversal de un embrión y explicar cómo a partir de 2 capas, cuando era un embrión bilaminar, se forma el embrión tridérmico, ¿sí? Bueno, eso, a ver si lo podemos buscar en la guía, para que vean arriba. Bueno, hace referencia, ¿sí? Ese punto 5, que hablaba de que hagan un esquema, una sección transversal, ¿sí?
de cómo de un embrión bilaminar pasa a ser un embrión tridérmico, ¿sí? Acá tenemos la imagen de un embrión bilaminar, ¿sí? Donde este embrioblasto, ¿sí? Se va a dividir en un epi y un hipoblasto, ¿sí? Y esas serían las dos láminas en el embrión bilaminar, ¿sí? Las cuales, ¿sí? Son las que van a dar origen después a las hojas definitivas, ¿sí? En sí, el epiblasto es el que da origen a las 3 hojas embrionarias definitivas, ¿sí? O sea, de ese epiblasto salen las 3 hojas embrionarias definitivas. Y lo que es el hipoblasto va a quedar formado un anexo extraembrionario que es el saco vitelino. Bueno, en el siguiente punto tienen que explicar estas 3 capas del embrión trilaminar, ¿sí? Que ¿cómo se llamaban? Ectodermo, que era la más externa, ¿sí? Que es el estrato dorsal. Está formado por una capa simple de células que se va a ir modificando, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle porque eso ya lo van a ir viendo en embriología cuando empecemos a cursar la materia, pero sí quédense en el orden en que están ubicadas estas capas, ¿sí? Que el ectodermo va a ser la más externa, después vamos a tener el mesodermo, que es la capa media, y después vamos a tener el endodermo, que va a formar la parte más ventral del embrión, ¿sí? Y dejaría formado lo que es el techo del saco vitelino. Acuérdense, ectodermo, mesodermo y endodermo. Bueno, acá vamos a pasar a estas imágenes. Primero vamos a ver estas 3, que son cortes transversales, ¿sí? De vesículas embrionarias, que las vamos a ver que están en distintas etapas de desarrollo. Acá vamos a ver tanto la evolución del embrión como del saco vitelino y del amnios. Con el 1 nos va a marcar lo que es el amnio, ¿sí? Acuérdense que es un anexo extraembrionario. Con el 2 ya nos marca una capa de este embrión tridérmico, ¿sí? El ectodermo. Con el 3 nos va a marcar otra capa de este embrión tridérmico, que es el mesodermo, ¿sí? El 4 nos está marcando lo que es el corion y el mesodermo extraembrionario. Y el 5 lo que es el saco vitelino, ¿sí? Acá igual, el 1 sigue siendo el amnio, ¿sí? Como vemos en estas 2 imágenes de arriba. El 5 sigue siendo el saco vitelino, ¿sí? El 4 sigue siendo todo lo que es el corion. Y lo único que se le agrega acá es el 6 que marca el pedículo vitelino. El 1 es el amnios, ¿sí? Acuérdense que el amnios es ese anexo extraembrionario que rodea al embrión y que su función era protegerlo, ¿sí? Mayormente. Una consultita. Sí, En la autoevaluación se escribe amnios, ¿está bien? amnios, A-M-N-I-O-S, ahí se los escribo en el chat. Sí, porque viste que corrigen todo y capaz que si ponemos eso es como que no va. Sí, igual se escribe así, amnios, o sea, no. Bueno, listo, gracias. El 6 lo que marca es el pedículo vitelino. No sé si me llegaste a escuchar, Úrsula, que vos preguntaste.
Sí, acuérdense, hoy se los mencionó Jonathan el pediculo vitelino. Ahí lo explico. Se los mencionó cuando hizo mención al cordón umbilical, ¿sí? Bueno, y también tienen que completar lo que son estas imágenes que acá que observan. Se observa bien las 3 capas del embrión tridérmico, ¿sí? También son cortes transversales de vesículas embrionarias con embriones en 2 etapas de desarrollo. Acá más o menos vamos a tener lo mismo, ¿sí? Ustedes vayan estudiando y observen que van a corresponderse porque es lo mismo, es la misma imagen. Si esto que es el amnios, acá tenemos el amnios, acá tenemos el saco vitelino, acá lo mismo, amnios y saco vitelino, ¿sí? La primera capa que vamos a tener es el ectodermo, la del medio que está más roja es el mesodermo, ¿sí? Y la que está más ventral va a ser el endodermo. Y por último, acá esto nos marca lo que es el alantoides, ¿sí? Si vamos a esta imagen de acá abajo, vemos que volvemos a tener amnios, ¿sí? Saco vitelino, ectodermo, mesodermo, endodermo, acá lo que es alantoides, y lo único que marca acá de nuevo es lo que es el corazón, ¿sí? Pero no no quieran ver todo de pronto porque ya vamos a ver el desarrollo de cada aparato y sistema en la cursada, ¿sí? Por ahora tienen que ver cómo es el embrión trilaminar, entender cómo es que todo el desarrollo, ¿sí? Desde la fecundación y también saber bien los anexos embrionarios. Claro, te guías por los colores y bueno, además de los colores, ustedes tienen que aprender y saber, el ectodermo va a ser el que va a estar más externo, el mesodermo va a estar en el medio, el endodermo ventral, y después cuando empiecen a ver la cursada y vean a qué dan desarrollo cada una de estas capas, ¿sí? Van a también entenderlo un poco más, ¿sí? Porque imagínense que ustedes en la cursada presencial fotocopias se las damos en blanco y negro. O sea, los colores ahí no van a servir de mucho. Por eso más que colores también entender y comprender. Capaz que ahora en la virtualidad que se puede tomar color no tengan esa complejidad. Y por último, volvemos a lo que es anexos, a los que son los anexos, ¿sí? Embrionarios. Tenemos el amnios, el saco vitelino, el alantoides, ¿sí? Acá esto marca lo que es la placenta y esto lo que es el corión, ¿sí? Esto está acá. Lo importante de los anexos es que ustedes entiendan cuál es la función de cada uno, ¿sí? Que entiendan que el alantoides, ¿sí? Es donde se van a acumular los desechos. Por eso ustedes en estas imágenes lo van a ver acá, ¿sí? Porque lo van a ver en relación con lo que va a ser el intestino, ¿sí? El intestino primitivo, donde se acumulan los desechos. El amnios, como yo les comentaba, es lo que va a encerrar al embrión, ¿sí? Cubrirlo y lo mantiene aumentado y a la vez lo protege. El saco vitelino es el que va a dar los nutrientes, que como ya les hizo la mención Jonathan, en lo que son mamíferos y como la mayor transporte de nutrientes se realiza a través de la placenta, este saco vitelino va a ser más chico, ¿sí? Más pequeño. El corión, ¿sí? Es el que va a rodear todas las estructuras y es el que se va a adherir íntimamente y va a intervenir en lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí?
que es lo que tienen acá el core. Y por último, acá les marca lo que es la placenta. Y bueno, ahí terminó la parte práctica. No sé si quieren rever algo que les faltó, no entendieron. Jonathan, no sé si querés decir algo más. No, si no hay ninguna duda, creo que estamos. Todo el contenido está en la guía, en el capítulo 2 del libro. Y creo que lo revisamos más de una vez con el video, Sí. con lo teórico tuyo y con la práctica. Sí. Estamos. Profe, yo la duda que tengo es de qué página a qué página se puede leer todo esto como para tener, hacer un repaso. En realidad es todo el capítulo 2, porque menciona lo del aparato genital de la hembra y del macho, pero lo hace referencia a lo que es gónadas, gametas. Así que yo te recomendaría que leas todo el capítulo 2, ¿sí? Buenísimo. Porque te relaciona todo en sí. Acuérdense que la bibliografía está el libro subido a la Moodle, a la plataforma. El presente sí se haga con las autoevaluaciones. Santiago, no sé cuál es tu situación. En realidad ustedes solo pueden tener un ausente para acreditar, digamos, el ingreso, el curso de ingreso. Porque tienen que tener el 80% del presente, digamos. Consultita, ¿nos volvemos a reencontrar ya o no? ¿El viernes próximo? No, ya terminan, chicos, la última clase. Sí, esta es la última clase. Ah, ok. Gracias. No, Karen, el nodo es algo que hace sobresaliencia, la fosa es algo que es con una cavidad, no es lo mismo, nodo que fosa. Toda la información, si hay recuperatorios, etcétera, va a estar en la plataforma. ¿Qué te dijo Santiago que podías recuperar la semana que viene? Comunicate con la persona que te haya dicho eso para que te dé una fecha en todo caso. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más consultas, nos estaremos viendo en la cursada. A los que nos toquen a Exactamente. nosotros. Acuérdense igual que hoy tienen cuestionario, ¿sí? Tienen 48 horas para hacerlo y va a estar habilitado seguramente desde las 12:30, si no me Sí, equivoco, 12:30. 12:30. Es el último.
Después de la inscripción, una semana después de que se inscriban. Sí. Buen fin de semana. Nos vemos en Buen unos fin días. de... Hasta luego.